Vamos a ir a la siguiente. La siguiente ponencia la tiene, voy a decirlo lo primero, porque Juanjo se me ha picado, mi amiga y amiga de Felipe, Cristina del Prado, nuestra compañera y miembro del grupo de investigación de relaciones España-China, Cristina del Prado, que ella tiene mucho mérito en esto del grupo de investigación Relaciones España-China, porque ha sido un poco gran impulsora desde el principio. Va a abordarnos ahora mismo la conferencia, es profesora de la Universidad de Juan Carlos, profesora del área de Historia Contemporánea, y va a abordar la conferencia Relaciones entre la Casa Real de España y la Casa Imperial Qing. Va a hacer un análisis de la documentación que hemos sacado del Weibo enmarcada dentro de otra información que tiene previa sobre los usos y maneras del parlamentarismo español en el siglo XIX. Va a ser bastante interesante y complementaria de lo que ya se ha dicho. Cristina, cuando quieras. Pero un momento antes de hablar, Cristina. Pablo Jauralde, por favor, apaga la cámara, ¿vale? Para que pueda estar en la cámara la ponente ella sola. Cristina, gracias. Muy bien. Gracias por acudir a la llamada y gracias por tu trabajo. Nada, al contrario. En primer lugar, quiero dar las gracias al profesor Raúl Ramírez y al profesor Felipe de Basa por haberme invitado a estas sextas jornadas de China, Economía, Poder y Futuro, y también ese título tan sugerente de Ilusiones y Decepciones. Yo, desde luego, voy a mostrar hoy más esa cara de ilusiones, ¿no? de esas ilusiones que comenzaron en el siglo XIX y que yo creo que todavía nos queda un largo futuro para que no se conviertan en decepciones. Quiero dar las gracias también al profesor Ramírez por haber compartido en esta ocasión conmigo de una forma muy generosa toda una serie de documentos que durante muchos años de investigación él ha ido recogiendo como gran experto que es en China. Y, por supuesto, también dar las gracias a los dos directores porque creo que han abierto una nueva vía de trabajo y de investigación en la Universidad de Juan Carlos desde hace muchos años, que nos hace que en la Universidad de Juan Carlos seamos pioneros realmente en lo que es este tema de Asia y sobre todo lo que es este tema de China. Para mí, desde luego, después de haber escuchado las conferencias de la mañana, de haber escuchado las conferencias de ayer a lo largo de todo el día, puedo decir que es totalmente abrumador porque he aprendido muchísimo. Yo me siento casi una principianta hablando de todos estos temas en un foro rodeado de tantos expertos como son ustedes también, que nos siguen y que nos escuchan. Y sobre todo, después de haber escuchado la brillantísima conferencia de mi compañero y también amigo, Raúl Ramírez, que realmente nos ha hecho una contextualización completísima de ese gran investigador que también es sobre un tema que yo creo que junto con el profesor Felipe de Basa pues son los expertos, son los dos grandes expertos que tenemos en la Universidad de Juan Carlos y dos referentes. Con lo cual, bueno, pues vengo hoy realmente esta ponencia o una serie de reflexiones, más que ponencia me gustaría denominarla, una serie de reflexiones que yo vengo realizando de la mano también del profesor Raúl Ramírez, sobre una serie de temas que yo sí que he trabajado a lo largo de mis líneas de investigación, que es la nobleza, que es el siglo XIX, que son las casas reales, de las que yo vengo trabajando desde hace largo, pero que realmente esa mirada, ¿no? Esa mirada sobre China, pues se la debo a ellos, se la debo al profesor Ramírez y al profesor de Basa, ¿no? Que me hayan impulsado a ello. Voy a compartir con todos ustedes una presentación. Voy a intentar ser lo más breve posible. Es la 1 de la tarde de un viernes, donde muchos de ustedes también, y luego además tenemos la conferencia de clausura del profesor de Basa, con lo cual voy a ir a una serie de ideas principales de lo que fue esas relaciones entre la Casa Real Española y la Casa Real China. A ver, un momento, por favor. Voy a cargar. Mientras que se abra las imágenes que, bueno, pues siempre un poco nos contextualizan, ¿no? De todo aquello que vamos a ir
hablando. Ya está, Cristina, ya está cargado. Vale, perfecto. Bueno, pues esas relaciones, ¿no?, entre la Casa Real Española y la Casa Real Imperial Qing. En un principio me gustaría un poco contextualizarles cuál un poco ha sido la mirada internacional. Ay, no sé por qué se pasa tan deprisa. ¿Cuál ha sido esa mirada internacional? ¿Cuál ha sido esa mirada internacional, sobre todo de España? Y sobre todo también un poco las fuentes en las que nos hemos basado para hablar sobre esa mirada internacional. Sí que es cierto que las relaciones, como muy bien apuntaba el profesor Ramírez, al que me voy a tener que estar permanentemente haciendo referencia a él, porque realmente nos ha contextualizado muy bien el periodo histórico, esas relaciones que van desde el año 1864, cuando en España estaba reinando Isabel II, hasta el año 1912, cuando quien está en la jefatura del Estado va a ser el rey Alfonso XIII, son años que se ha hablado mucho de cuál es la mirada internacional, cuál es realmente esa perspectiva que tiene España, sobre todo hacia el exterior. Veníamos de una etapa, sobre todo en el periodo de la reina Isabel II, de una etapa de estar muy mirándonos a nosotros mismos, muy de estar mirándonos un poco a nuestros propios problemas, muy mirándonos un poco a un siglo complejo políticamente, socialmente o culturalmente, como fue todo el reinado de Isabel II. Una reina muy incomprendida, también desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista español, pero una reina que además coincide en lo que va a ser esa casa imperial Qing con la emperatriz Cixi, y coincide, por supuesto, también con otra gran reina, que es la reina Victoria, una reina que además estuvo en el reinado durante 63 años y 216 días. Con lo cual, son tres mujeres, que lo vamos a ver, compartiendo, ¿no?, el espectro europeo, y en un momento que en Europa se debaten muchas cosas, ¿no? Tres mujeres muy distintas, con tres miradas diferentes, tanto de Occidente como de Oriente, pero tres mujeres que cambiarán también lo que va a ser el rumbo político de las relaciones internacionales. Sí que es cierto que la documentación en la que he trabajado, y os decía generosamente aportada por el profesor Ramírez, hemos hecho una mirada y nos hemos centrado sobre todo en el rey, ¿no? En el rey Alfonso XIII, un rey que a veces ha sido muy denostado por la historia, a veces muy poco comprendido por otra parte de la historiografía, pero un rey que sobre todo quiso abrirse al mundo, Desde la perspectiva histórica de estas relaciones internacionales de la España del siglo XIX y principios del siglo XX, un gran historiador como fue el profesor José María Jover Zamora, del que yo tuve la suerte de ser discípula en la Universidad Complutense de Madrid hace ya bastantes años, pero que sigue siendo un maestro y un referente en el mundo de las relaciones internacionales, argumentaba ya en aquel momento que España es, en efecto, en el cuadro general de la política mundial ochocentista, una pequeña potencia situada en posición tan periférica con respecto a los pueblos protagonistas de aquella y tan radicalmente introvertida, decía él, que neutraliza con una pasividad internacional casi absoluta la agotadora actividad de sus luchas y tensiones internas. Con los años, con la modernización como telón de fondo e hilo discursivo en el análisis del regeneracionismo, sobre todo en su dimensión exterior, desearíamos introducir una primera clave explicativa, sobre todo a tenor de la posición y de la proyección internacional de España, desde esa tensión de la que venimos hablando desde ayer, desde el centro a la periferia. Esa condición periférica, o que a otros historiadores han llamado semiperiférica, para ser más precisos, respecto sobre todo de los núcleos de poderes mundiales y en concreto del continente europeo, que incide a su vez en ese estatus o consideración como potencia. De hecho, como hemos apuntado en varias ocasiones, España podría ser caracterizada como una potencia periférica en el sistema central de las relaciones internacionales. A falta de esa tradición de una política exterior planificada y bien diseñada,
carente de principios que la vertebran de una forma inteligente y sin una percepción real de ese lugar internacional, de esa potencia de la que también venimos hablando, de segundo orden, lo que prevalecía en la política exterior española sería una visión a veces alicorta y limitada respecto a la complejidad de lo que va a ser la vida internacional a finales del XIX y principios del siglo XX. A veces una inequívoca supeditación de aquella, sobre todo respecto a los problemas de orden interno. Por lo tanto, toda esta documentación que hemos podido recoger tanto en los archivos chinos como en los archivos españoles, como en el archivo de Palacio Real de Madrid, nos va a hacer que tengamos toda una serie de fuentes, que nos sirvan para poder entender todo lo que va a ser ese contexto. Para esta presentación y para esta ponencia nos hemos basado en toda una serie de fuentes. Una serie de fuentes que por una parte las encontramos en el archivo como nos lo ha presentado el profesor Raúl Ramírez, que son toda una serie de documentaciones que vienen de los archivos chinos, pero también hay una fuente y una documentación interesante que también nos podemos encontrar en España, ¿no? Esas fuentes son cruciales para poder ver todo lo que es ese entramado, ¿no? de las dos dinastías. Por una parte, esas fuentes son los periódicos, la prensa del momento, ¿no? Esa prensa del momento que, como los periódicos Imparcial, La Época, ya empieza a haber unas referencias al mundo chino, y además voy a poner un ejemplo, yo creo que muy significativo más adelante, o, por ejemplo, la España Moderna, ¿no? La España Moderna, que es una revista que funda José Lázaro Galdiano, que es un gran proyecto editorial, y ese proyecto editorial también se van a recoger toda una serie de ideas y sobre todo de lo que... Bien. Otro elemento que me imagino que ustedes están viendo y que pongo en relación es el archivo de Palacio Real, ¿no? El archivo de Palacio Real es una fuente inestimable para cualquier historiador que trabaje este periodo y sobre todo que hable de la Casa Real Española. Por lo tanto, los fondos que custodian patrimonio nacional sorprenden especialmente para cualquier historiador, sobre todo por su riqueza y por la posibilidad de acercarnos también a las relaciones que mantenían los diferentes monarcas con las diferentes casas europeas. Una importancia que en este caso tenemos un gran número de documentos que se conservan en el archivo de Palacio Real, sobre todo expedientes relacionados con cada uno de los reinados y con las relaciones que tuvieron con el exterior, igualmente con China, donde hemos podido encontrar igualmente regalos que se hacían para diversas conmemoraciones, cartas, documentos, saludas, es decir, toda una tipología de documentos, igualmente fotografías. El archivo de Palacio Real es un archivo muy rico en documento fotográfico que también nos ayuda a conseguir crear todo lo que va a ser esta relación. Decíamos que las protagonistas de estas casas reales, aunque nosotros hoy nos centremos en España, no podemos dejar de mirar Europa. Sobre todo decíamos que es la dinastía Qing, ¿no? Esa dinastía de la que hoy nos hemos centrado, de la que venimos hablando, y que realmente comienza, ¿no?, ese entramado de apertura al mundo, pero sobre todo de lo que va a ser esa apertura a Europa. Como ustedes muy bien saben, ¿no?, y lo vamos recordando, ¿no?, la dinastía Qing va a ser esa última dinastía imperial china, establecida desde el año 1636 y que va a gobernar China desde el año 1644 al año 1212. Era una dinastía que fue precedida, ¿no?, por la dinastía Ming y que posteriormente será sucedida por la República China. Un imperio totalmente multicultural que va a durar casi 3 siglos y que va a formar lo que van a ser las bases territoriales para el Estado chino moderno.
Una dinastía que siempre tuvo una estrecha relación con nuestra Casa Real desde el año 1864 y tuvo una gran relación con la reina Isabel II, pero sobre todo también, como en la ponencia anterior se nos ha expuesto, tuvo mucha relación con todo lo que van a ser una serie de tratados comerciales. Es el momento de que España no solamente mira a Europa, no solamente mira a Francia, no solamente mira a Gran Bretaña, ¿no?, sino que también va a mirar a Asia como una nueva apertura y como nuevas rutas realmente de comercio, a pesar de que la reina Isabel II tímidamente, por el poco tiempo también que estuvo como la jefatura del Estado hasta el año 1868, que se tiene que marchar al exilio, comienza a abrir con nuevos negocios que empezarán, sobre todo en España y con otros países europeos, con el ferrocarril, con la importancia de los ferrocarriles, con la importancia de la bolsa, y aparecerán nuevos hombres de negocios, hombres de negocios como José Buchental, como los Weisweiler, como los Rothschild, que son los que realmente abren a la reina Isabel II, una mujer con una muy escasa formación política, con una escasa formación de mirada internacional, a lo que van a ser esos grandes negocios internacionales. Es más, si nosotros analizáramos los documentos que nos encontramos, por ejemplo, en la Embajada de París, ¿no?, nos podríamos encontrar cómo la reina María Cristina, la madre de Isabel II, tiene una serie de testaferros ya en París, tiene una serie de testaferros con el propio marqués de Salamanca que le abren los mercados internacionales. En esa embajada de España en París, en el consulado, sobre todo también a través del archivo de protocolos notariales, un archivo muy rico en todo tipo de documentación, pero sobre todo también en documentación económica. Yo he podido comprobar a través de algunos expedientes, de algunos legajos, cómo la reina Isabel II, a través sobre todo de su madre, de María Cristina, a través del conde de Riansares, pero sobre todo con una corte de nuevos intelectuales del mundo de la economía, como va a ser José Buchental, o los Weisweiler o los Rothschild, le abren a la reina ese nuevo negocio, esa nueva mirada. Oriente ya formaba parte en el siglo XIX de esa perspectiva. Sí que es cierto que son tres mujeres viviendo tres contextualizaciones políticas muy diferentes, pero que las tres querían, de una forma o de otra, realmente abrir sus países al mundo. Sí que es cierto que Cixi nos decía de esa dinastía Qin, que siempre tuvo esa estrecha relación con nuestra Casa Real, y sobre todo estas relaciones se estrecharon desde la época de la emperatriz Cixi. Relaciones diplomáticas que nos consta por la documentación analizada y estudiada, parten desde el año 1864, pero las tendremos hasta la caída de la en el año 1912. Sí que es cierto que voy a intentar analizar en paralelo lo que fue China a través de la emperatriz Cixi y lo que fue España, sobre todo a través del reinado de Alfonso XIII, que es donde más documentos tenemos y donde más podemos demostrar estas hipótesis de trabajo, ¿no?, de apertura de España con esa mirada no solamente hacia China, sino también hacia todo Oriente. Y luego lo demostraré también con esa perspectiva reflejada a través del periodismo. Sí que es cierto que ella, cuando en la década del año 1850, la emperatriz Cixi, cuando entra como concubina, llega al poder en el año 1861, ¿no?, después de que su hijo de 5 años, el emperador Zongqing, ascendiera al trono, y ella, la emperatriz viuda Cixi, van a dar una serie de golpe de Estado que derrocó varios gobiernos, y realmente desde el año 1861 al año 1873, pues es cuando realmente ella coge ese gran poder, ¿no?, sobre todo después de la muerte del emperador en el año 1875. Sí que es interesante cómo Cixi
dependiendo del momento histórico, del momento que ella vive, está interesada o no realmente en modernizar China. Generalmente intenta modernizar China cuando a ella la beneficiaba personalmente, ¿no? Toda su actividad política de Cixi se centra sobre todo en asegurarse ese momento de permanencia en el poder. Siempre receló de los oficiales mandarines, siempre receló de todas aquellas personas que le plantearan en un momento determinado una serie de reformas, recela de lo que van a ser los gobernadores provinciales, a los que percibía siempre como una amenaza a su propio poder. La mayor parte de los intentos de esa modernización se centraron sobre todo en la industrialización, sobre todo de ciertos sectores. Ahora sí que he dejado yo también de ver la... la presentación, si no sigo y... Sí, intenta volver a compartirla. Sí, la estoy intentando compartir. Vale. Ya lo estoy abriendo. Gracias. Bien. Bueno. Decíamos cómo, sobre todo, decíamos que sobre cómo Cixi, ¿no? Sobre todo intenta modernizar, decíamos, y se centra sobre todo dependiendo un poco, decíamos, de los momentos. Decíamos también cómo la mayor parte de los intentos de modernización se centraron en la industrialización de ciertos sectores, como la industria militar, como la industria naval, que realmente solo fueron posibles, porque fueron puestos a cabo, llevados a cabo por diversos favoritos, que a menudo usaron estas reformas para lucrarse personalmente. Pese a su moderada política de modernización económica, ¿no? Pues Cixi renegó de cualquier intento de reforma estructural del Estado Qin y de la sociedad en China. El único intento serio de modernización lo vamos a encontrar sobre todo en los 100 días de esas reformas que culminaron con ese golpe palaciego en el que Cixi arrestó al emperador Xuan y tomó el control, sobre todo, director del poder. Por todo ello, podemos decir que Cixi nunca estuvo interesada en articular una política totalmente modernizadora, coherente y efectiva, que a menudo realmente más se caracterizaba por repentinos giros conservadores y reaccionarios, seguido en algunos momentos de periodos de reformas parciales o en algunos momentos mal planteadas. Finalmente, podemos decir que fue incapaz, ¿no?, de imponer un consenso e incluso cultivó la división entre las clases altas y la nobleza manchú sobre cómo atajar los problemas de China. Sí que es cierto que a finales del siglo XIX la sociedad china estaba dividida entre diferentes fracciones occidentales que sí que le exigían, ¿no?, modernizar China, más sobre todo a lo que era al estilo de Japón, a lo que era realmente el estilo de la restauración Meiji, una serie de facciones tradicionalistas y antioccidentales que exigían volver a un periodo de pureza realmente confuciana. Estuvo espoleada en muchas ocasiones por la gran desconfianza, especialmente de las potencias occidentales, especialmente de Francia y de Gran Bretaña. A veces esas tendencias xenófobas de Cixi y de buena parte del estamento manchú culminaron con su mal ocultado apoyo a esa rebelión de los Boxers, que condujeron sobre todo a lo que va a ser esa toma de Pekín por parte de las potencias occidentales, ¿no? Y esta situación va a provocar que esas potencias occidentales realmente comiencen a estar interesadas en asegurar la estabilidad interna de China, especialmente por lo que significaba desde el punto de vista económico un mercado interno con millones de habitantes, va a ser una
un potencial y una fabulosa fuente de riqueza para los comerciantes occidentales que veían, sobre todo en la apertura de China, una nueva posibilidad de comercio. Cixi seguía viendo esa amenaza occidental, ¿no? Y sabía que esa sociedad agraria, esa sociedad tradicional, va a ser incapaz de competir con las potencias industriales de Occidente. Por ello, en principio, Cixi decretó una serie de apertura y de conocimientos hacia Occidente. Intentó industrializar el sur del país. En el año 1862 decretó la apertura de una escuela de idiomas extranjeros en Pekín, sobre todo especializada en enseñar astronomía, matemáticas, francés, inglés y ruso. Permitió también que una serie de grupos de jóvenes se marcharan a Estados Unidos a estudiar a diversas universidades, pero lo que es cierto es que los fracasos en la modernización de China y sus relaciones con Occidente hicieron que Cixi tendiera a posturas cada vez más conservadoras y que solo estuviera dispuesta a escuchar a los occidentales cuando sus propuestas no infringieran su propio control sobre el gobierno de China. Bajo este pretexto tenemos algunos ejemplos muy significativos, ¿no? Por ejemplo, el pretexto de que una vía férrea era tan ruidosa que ello despertaría a los emperadores enterrados cerca de la misma. Por lo tanto, Cixi prohíbe su construcción, mientras que Europa se abre a ese nuevo mundo del ferrocarril, ¿no? Y ahí es donde realmente comienzan los grandes negocios en España o en Francia o en Gran Bretaña. Y ella pensaba que era mejor que los ferrocarriles estuvieran impulsados por caballos. Cixi también va a estar alarmada, ¿no?, por esas ideas liberales de los chinos que habían estudiado en el extranjero y siempre además lo vio como una amenaza a su propio poder. Por eso, en el año 1881 decidirá prohibir la salida al extranjero de los súbditos chinos y retirará todo lo que va a ser ese apoyo a los intentos extranjeros de modernizar China. Este año, no sé si el profesor Ramírez lo ha hecho con un cierto propósito o no, pero hoy es 13 de noviembre. El 14 de noviembre, dentro de unos días, muere del año 1908, muere el emperador Guangxu. Cixi fallecerá el 15 de noviembre del año 1908, es decir, 112 años. En un par de días conmemoramos los 112 años del fallecimiento de una mujer que paralelamente convive con estas cortes europeas y especialmente con una corte como va a ser la española, con ese, sobre todo, afianzamiento de lo que van a ser las cortes europeas, pero que después de ese 15 de noviembre del año 1908, por eso decía, ¿no?, que parece que el profesor Ramírez lo ha elegido casi a propósito hacer estas jornadas España-China en ese mes de noviembre, ¿no?, pues realmente comenzará también una nueva etapa, que España mantendrá relaciones con ellos, con Puyi, tras de la muerte de Cixi, hasta el último momento. Con lo cual nuestras relaciones con la casa imperial Qin serán unas relaciones que ahora analizaremos, aunque sean protocolarias, pero muy estrechas a lo largo de todos estos años. Con lo cual, paralelamente a lo que estaba sucediendo en China, y no quiero entrar más porque me quiero centrar ahora más en la parte de España, ha sido muy profusamente trabajado y explicado de una forma muy brillante por el profesor Ramírez, quiero ver paralelamente qué estaba sucediendo en España, qué estaba sucediendo con nuestro monarca, con el rey Alfonso XIII, que es donde realmente hemos encontrado más documentación para poder analizar cada uno de estos temas. ¿Cuál era la visión de Alfonso XIII, ¿no? Este Alfonso XIII que nace rey, de ese Alfonso XIII que realmente cuando alcance esa mayoría de edad en el año 1902
ya va a tomar unas directrices de lo que quiere ser su política internacional, de ese Alfonso XIII que será ese gran hombre de negocios, en ese gran libro también que escribe Guillermo Cortázar, Alfonso XIII, hombre de negocios, un hombre que se da cuenta de que España no puede seguir aislada, no puede seguir aislada frente a las grandes potencias, y un hombre que cambiará también la mirada internacional, especialmente tras la Primera Guerra Mundial, con lo que será, después de la Primera Guerra Mundial, con lo que será esa oficina de la guerra, también denominada esa oficina pro cautivos, tan desconocida para la mayoría de los españoles, que instala en el Palacio Real de Madrid y que comenzará esa oficina de la guerra, esa oficina pro cautivos, con lo que será la gran mediación internacional del rey Alfonso XIII, con esa mediación para todas aquellas personas que habían desaparecido en los campos de batalla de Europa, y que el rey, en esa oficina pro cautivos, en esa oficina de la guerra, comenzará a abrir a España y sobre todo comenzará a abrir a la diplomacia española. Muchas veces nos olvidamos, ¿no?, que a través de estas acciones humanitarias, que fue la primera acción humanitaria que hace España al unísono con lo que estaba haciendo Cruz Roja Internacional en esos momentos, es realmente la gran marca de España en Europa. Además, estuvo muy reconocido, tremendamente reconocido por el resto de las potencias europeas, y además pagará de su propio dinero, de su propia secretaría personal, su propia secretaría personal, pagará todo lo que será esa oficina. Decía que me escucháis ahora, ¿no? Sí, te oye. Vale, que será todo lo que será, os decía, esa oficina pro cautivos, ¿no?, lo que realmente cambiará. Al lado de esta diplomacia española, diplomacia española, el rey comenzará toda una serie de viajes, ¿no?, también esos viajes de propaganda, ¿no?, que serán para él un reconocimiento no solo nacional, sino también internacional. A partir de esos determinados viajes que hace no solamente por España, sino que también va a hacer por toda Europa, cambiará su perspectiva. Paralelamente, decíamos, ¿no?, paralelamente a esa mirada de China, el rey Alfonso XIII, al alcanzar la mayoría de edad en el año 1902, un joven Alfonso XIII escribía en su diario, regalado por su hermana, y leo textualmente: «Me encuentro al país quebrantado por nuestras pasadas guerras, que anhela por alguien que le saque de esta situación», decía él, «la reforma social a favor de las clases necesitadas, el ejército con una organización atrasada a los adelantos modernos». En el mismo diario también recogía una idea que siempre rondó al joven rey, como era el aislamiento y el poco peso de España en la política internacional, y decía: «Yo espero reinar en España como rey justo. Espero al mismo tiempo poder regenerar la patria y hacerla, si no poderosa, al menos buscada, o sea, que la busquen como aliada». La España de comienzos del reinado de Alfonso XIII, como lo había sido la España del 800, era una potencia que se había caracterizado de muy diversas formas, desde a veces una impotencia hasta, como se decía en el momento, una potencia media. El monarca Alfonso XIII desempeñaría un protagonismo central en la concepción y en el desarrollo de esa política exterior. Él era quien realmente va a potenciar y tirar de ella.
hasta 1919 los emprendedores van a fijarse en el monarca para empezar a abrir toda una serie de mercados hacia el exterior y sobre todo de nuevas industrias. Y también tenemos que decir que emperadores y reyes serían los supremos magistrados de la mayor parte de los estados europeos. El talante regeneracionista del rey, visible también en sus ambiciones internacionales, se fue forjando a lo largo, sobre todo, de su formación y de su experiencia política. A pesar de su cuidada formación, esta adoleció de un conocimiento histórico actualizado de Europa, de su patria y en algunas ocasiones hasta de su propio pueblo. Efectivamente, la conciencia histórica, la conciencia nacional, fueron transmitidas de acuerdo con las pautas predominantes en los instrumentos tradicionales que en aquel momento predominaban, sobre todo unos manuales prolijos en información, en muchas ocasiones sobre tiempos antiguos, sobre la Edad Media, pero generalmente ayunos en la historia actual, en la historia viva, en la historia en la que él tenía que reinar y gobernar. Una carencia que se iría paliando de algún modo con su continuada experiencia, sobre todo con esa mirada cosmopolita e inherente, especialmente de su vida familiar y de esas primeras visitas oficiales a Londres, a París o a Portugal. Así, la España monárquica asistía a la posguerra mundial generalmente revestida, ¿no?, del prestigio de la neutralidad de la que tanto hablaba España, pero inquieta sobre todo por su condición de observadora y espectadora en la articulación de la paz y en el nuevo equilibrio de poder. Posteriormente tenemos que esperar a esa diplomacia de Primo de Rivera, en la que se mostraría acorde al tono de su política exterior, esa faz más reivindicativa y sobre todo más revisionista. Con todo ello, la monarquía concibió a Europa y a la sociedad de naciones no como un objetivo en sí mismo, sino más bien como un instrumento o como un medio para lograr otros objetivos de la política exterior. La regeneración internacional, esa palabra que tanto se repite a comienzos de principios del siglo XX, sería la expresión, o mejor dicho, sería la divisa externa de ese esfuerzo modernizador emprendido por la España desde ese primer tercio del siglo XX. Resulta difícil y a veces aventurado concluir, ¿no?, si realmente España, esa España alfonsina, tuvo realmente un programa de política exterior, tal y como hoy lo podemos concebir. A este respecto, hay diversas opiniones de diversas corrientes historiográficas. Por ejemplo, el historiador Antonio Niño trasciende en los siguientes términos, ¿no?, y él señala que la monarquía y los gobiernos españoles de la época compartían ciertas prioridades que eran conscientes de los cambios producidos en el escenario internacional y sobre todo de la necesidad de adaptarse a ellos, pero que nunca tuvimos un programa de política exterior planificado, dice Niño, y sobre todo un programa de política exterior coherente ante la nueva situación, con iniciativas, con decisiones y sobre todo con soluciones adecuadas a los nuevos retos que se estaba enfrentando Europa. Esto era únicamente reservado a las grandes potencias de la época. Su principal orientación en esta búsqueda de acomodo fue una regla, resultado especialmente de esa experiencia que ya había servido de base a la política internacional de España, sobre todo hacia finales del siglo XIX. Los diplomáticos van a jugar un papel central y fundamental en esa apertura de España al mundo y en esa apertura de España a Asia, puesto que no se limitaban solamente a desempeñar una labor ejecutiva
dependiente de las decisiones adoptadas en Madrid, sino que a menudo aconsejaban, proponían orientaciones políticas que eran tenidas en consideración por los diferentes gabinetes ministeriales. Ese signo de los tiempos apuntaba hacia una diplomacia que había dejado de ser una tarea individual, una tarea de nombres propios, profundamente ligada a la personalidad de quien la ejercía, para devenir en una labor mucho más amplia y sobre todo de posicionamiento de nuestro país en esos lugares y en estas embajadas donde ellos la representaban. La actividad diplomática en la España de Alfonso XIII, como en el resto de Europa, era una responsabilidad muy restringida al ámbito de los monarcas. Y Alfonso XIII así se lo toma, sobre todo también de los gabinetes, de los partidos políticos, de los cuerpos especializados, y las carreras diplomáticas y consular cada vez se van haciendo más significativas en nuestro gobierno, especialmente en todo lo que va a ser el reinado de Alfonso XIII. España, lo he comentado anteriormente, se abre al mundo, ¿sí? Y realmente esa gran embajada hacia la mirada exterior la encontramos es la mediación humanitaria de Alfonso XIII durante la Primera Guerra Mundial, con la Oficina de la Guerra Europea. No voy a entrar en ello porque les puedo asegurar que daría para otra ponencia, única y exclusivamente para otra ponencia, pero sí que la quería traer hoy y mostrar porque es una gran desconocida esa Oficina de la Guerra. Hace un par de años, Patrimonio Nacional montó esta gran exposición sobre la Oficina de la Guerra por la conmemoración de 1914 y se pudieron ver toda una serie de cartas, se pudieron ver quién formaba esa Oficina de la Guerra y sobre todo se pudo ver el entramado de la secretaría particular del rey Alfonso XIII. Y sobre todo, la primera mediación internacional que hacía España. Por esta mediación, España tuvo un gran reconocimiento internacional de las potencias europeas y estoy convencida que si esto lo hubiese hecho Francia o Gran Bretaña, el rey Alfonso XIII hubiese ganado el premio Nobel de la Paz, póstumo, no póstumo, y España tendría otro reconocimiento internacional. Pero nosotros mismos desconocemos, y eso es un error, ha sido un error durante muchísimos años del propio Patrimonio Nacional, del propio archivo del Palacio Real, que ha tenido guardados, custodiados toda esa amplísima documentación de expedientes que llenan el Palacio Real y que llevaban cajas y cajas y que hasta hace muy poco tiempo no se ha empezado a catalogar y que a los historiadores simplemente conocíamos casi de oídas, pero no habíamos tenido la posibilidad de ver el papel internacional que jugó España a través de la secretaría personal del rey Alfonso XIII, pagado de su propio dinero, una oficina pro cautivos que empezó siendo de 3 o 4 personas, que terminó siendo más de 40 personas, que hablaban diferentes idiomas, no solamente el francés y el inglés, que eran los idiomas protocolarios, sino que hablaban ruso, otra serie de lenguas, porque tenían que traducir todas esas cartas que llegaban a la Oficina de la Guerra y las que minuciosamente se catalogaban, se clasificaban y posteriormente se contestaban. También decirles a ustedes que en esa imagen ya aparecen mujeres. El rey incorpora a esa Oficina de la Guerra, a esa oficina pro cautivos, toda una serie de mujeres que en aquel momento ya hablaban idiomas, eran capaces de traducir diversas lenguas y además fue una oficina con un gran reconocimiento internacional. Y les digo que muchas veces olvidada, pero aquí también comienza esa apertura internacional del rey. No podíamos hablar de ella sin hablar de ese regeneracionismo, de esa palabra que a veces los historiadores repetimos hasta la saciedad, pero ese regeneracionismo comienza aquí, comienza realmente con esa mirada. Decíamos también
que cuando realmente España se abre a ese mundo de las relaciones internacionales, va a crear una élite sobre todo en una serie de dinastías que estamos viendo, las dinastías francesa, Gran Bretaña, italiana, una élite europea que van a estar ligadas entre sí por una densa red de matrimonios interdinásticos identificados por las relaciones de parentesco, la defensa del principio monárquico, el cosmopolitismo y el común sustrato de una alta cultura europea. En el caso español, la intervención del soberano iba mucho más allá de lo que era habitual en el resto de las monarquías constitucionales. De hecho, en vísperas de la guerra del 14, Alfonso XIII será el interlocutor preferido por los embajadores extranjeros para tratar esas cuestiones de Estado. Esas cuestiones de Estado que hoy vamos a analizar desde un punto de vista protocolario, porque los documentos, la conferencia de la primera hora de la mañana ha sido del profesor Juan José Fernández Muñoz, ha sido muy interesante y sobre todo yo creo que muy ilustrativa para ver el procedimiento interno de cómo se deben de tratar los documentos, ¿no? De esas metodologías que debemos analizar los historiadores y los que nos gusta además el trabajo de archivo, ¿no? Pues en esos documentos lo que tenemos aquí es ese protocolo de comunicaciones que yo a veces hablo con el profesor Ramírez y podemos llamarles comunicaciones, podemos denominarles saludas, podríamos denominarles hasta cartas, pero que intrínsecamente tienen una riqueza protocolaria interesantísima. ¿Por qué? Porque el género epistolar, el género de las comunicaciones, /epistolar, /comunicaciones, /saluda, nos ha acercado a épocas pasadas y además nos sirve para conocer de primera mano los distintos acontecimientos históricos, que aunque siempre han ocupado un espacio marginal dentro del estudio de los géneros autobiográficos, nos han ayudado sobre todo a adentrarnos en la vida del emisor y en la vida del receptor de las mismas y posiblemente como ninguna otra fuente puede hacerlo. Yo siempre invito a mis alumnos a que aborden el género epistolar como una fuente fundamental para reconstruir la historia. El interés por la forma de la carta, de la comunicación, del saluda, ha ido siempre de la mano de la publicación de numerosos epistolarios de escritores a lo largo de la historia. Por eso los investigadores de la literatura, que los historiadores a veces tenemos que ir de su mano, abogan desde finales de los años 80 por el estudio de estas cartas, de estas comunicaciones privadas, por la información sobre todo que nos aportan. Algunos sociólogos, como la socióloga Liz Stanley, afirma que las cartas quiebran los límites entre la escritura y la oralidad, la presencia y la ausencia, lo privado y lo público. Para Janet Warkin también añade que otras rupturas a consecuencias de las cartas presentes, sobre todo entre el escritor y el lector, son una apertura y un cierre, una continuidad y discontinuidad. Aquí y allá, ahora y antes, son sobre todo un puente que rompe una barrera entre quien la escribe y realmente quien lo lee. Estas comunicaciones, estas cartas, estos saludas, porque realmente las podemos denominar de múltiples maneras y seguramente que todas justificadas tienen su contexto, tenían generalmente un formato fijo. Un formato fijo que en este caso se cruzaban entre los representantes políticos. Generalmente solían tener, y en este caso, entre la emperatriz Cixi y el rey. Tenían un formato fijo que era un saludo, un contenido y una despedida. También la cortesía va a ser siempre un elemento intrínseco en la correspondencia, tanto privada
como en la correspondencia oficial, que es la que nos hemos basado y en la que este grupo de investigación sigue avanzando para publicar nuevos aportes. Muchas de estas cartas que están viendo ustedes son las cartas que el profesor Ramírez en su investigación ha podido encontrar en los archivos en China, y es un poco todo lo que nos ha expuesto. Pero estas cartas salían de un lugar determinado, partían, tenían un destino, pero sobre todo tenían un lugar de donde se creaban, donde se escribían y sobre todo donde se concebían. Y estas cartas proceden de la Secretaría Particular del Rey, Alfonso XIII. Una secretaría que, como he dicho anteriormente, en un principio era una secretaría pequeña, aproximadamente unas 6 personas trabajaban en la Secretaría del Rey, pero que según el rey va avanzando y va abriéndose al mundo, va a necesitar más personas que traduzcan cartas, más personas que aborden diversos aspectos de la mirada internacional del monarca. Habrá datos tan significativos como, y que hemos podido comprobar en el archivo del Palacio Real, como cuando se compran máquinas de escribir. En un principio, la Secretaría del Rey solamente tiene una máquina de escribir. Cuando en el año 1916 veremos cómo se compran 3 máquinas de escribir, porque cada vez se trabajan más. Pero sobre todo se escribía mucho a mano, era lo lógico, era un poco lo normal, lo que marcaba ese protocolo. Por lo tanto, decíamos que había una cortesía, ¿no?, que era ese elemento intrínseco de la correspondencia. Y que en esa Secretaría Particular del Rey Alfonso XIII nos podemos encontrar también otra serie de documentos, como eran oficios, telegramas, cartas, saludas, pero también fotografías firmadas por el propio rey. En esta correspondencia se pueden contrastar a veces el desconcertante mundo también que había de la diplomacia. ¿Por qué? Porque esos fondos documentales de las embajadas también van a constituir una importante fuente documental. Los documentos que nos encontramos, lo que os comentaba anteriormente, los podemos catalogar de muchas partes. La Secretaría del Rey va a ser la que redactaba este documento. Los pasos siempre eran los mismos que se iban a realizar. En un principio se hacía un borrador de texto. Ese borrador de texto pasaba al jefe de la casa y el jefe de la casa era el que daba el visto bueno para posteriormente pasar a la firma del rey. Por eso, en algunos documentos documentos relacionados con el matrimonio del rey, que luego vamos a ver, ¿no?, con la boda del rey Alfonso XIII, que tenemos algunas imágenes. Bueno, pues en algunos documentos hemos podido ver que existe la palabra, por ejemplo, de copia, ¿no? Todas estas cartas siempre iban firmadas, quiero ir pasando iban firmadas por el propio monarca, siempre iban firmadas con la firma del rey. Generalmente estas cartas, además, siempre estaban escritas en castellano, excepto cuando llegaban a la embajada en China, Xi'an, y esas cartas eran traducidas. Esas cartas solían ser traducidas, en este caso, al francés, que era la lengua realmente oficial del cuerpo diplomático. El rey, sabemos que eran documentos importantes, porque el rey los firmaba de su puño y letra, y además esas solían poner siempre en el Palacio de Madrid. Ellos no ponían en el Palacio Real de Madrid. Eso es casi un poco una catetada nuestra más de los historiadores actuales cuando intentamos hablar del Palacio Real. Para ellos era el Palacio de Madrid, ¿no? Y iremos viendo cómo el rey también en algunos de estos documentos, por eso sabemos que son documentos de una gran relevancia diplomática, los firmaba, y alguna de estas cartas las firma desde San Sebastián, lugar donde el rey pasaba su estancia de veraneo. Tenemos otras cartas también muy curiosas, que lo iremos viendo ahora, que son firmadas en la minoría del rey por su madre, la reina María Cristina. En ese protocolo que tienen estas cartas, había siempre un encabezamiento.
y por eso le hace ser un documento muy rico, un documento que yo la verdad que he trabajado durante muchísimos años en el archivo de Palacio Real, no había visto estos documentos en todos mis años de investigación, porque son documentos muy cuidados que debían de salir de esta secretaría, debían de salirse de esta secretaría, y que en España quedaron pocas copias. Por eso la verdad es que la documentación que tan generosamente ha compartido, vuelvo a repetir, el profesor Ramírez, nos abre una nueva línea de investigación a los historiadores realmente inalcanzable y muy rica, sobre todo por los matices, había siempre un saludo, ese saludo siempre era, aunque ustedes no lo pueden leer desde los ordenadores, pero yo sí que se lo voy a comentar. Por ejemplo, muy curioso, donde las palabras y los matices son muy importantes, don Alfonso XIII decía, por la gracia de Dios y la Constitución, rey de España, y en su nombre, decía en este caso, durante su minoría de edad, doña María Cristina, reina regente del reino, y posteriormente pasaba a exponer el texto donde se comentaba la futura, como muy bien ha dicho el profesor Ramírez, la boda del rey Alfonso XIII, donde se comentaba un nacimiento, donde se va a comenzar una defunción, con lo cual todos los encabezamientos que nos vamos a encontrar siempre van a ser los mismos. Y las despedidas también, por eso he dicho que son muy protocolarias, de personas de las que no se tiene ningún tipo de confianza, de las que hay una distancia institucional y protocolaria que no veremos en otras cartas del rey Alfonso XIII cuando se dirige, por ejemplo, a miembros de las Cortes Europeas con los que realmente le une una relación no solamente familiar, sino también personal. Las despedidas son siempre iguales y muy curiosas. Les leo: grande, siempre decía grande y buen amigo, nuestro grande y buen amigo, firmando siempre el rey Alfonso XIII. Nuestro grande y buen amigo, vuestra buena amiga, cuando firmaba la reina María Cristina. Con lo cual, ese protocolo nos lo vamos a ir encontrando. Por ejemplo, para el nacimiento de la infanta Beatriz, Isabel Federica, pues una infanta que además se acaba de publicar un libro hace nada, unas semanas, sobre Beatriz de Borbón y Battenberg, hija del rey Alfonso XIII, que fue infanta además de España desde su nacimiento, más conocida como Babi, nace el 22 de junio del año 1909, va a ser bautizada el 27 de junio de ese mismo mes, se le impondrán los nombres de Beatriz, Isabel, Federica, Alfonso, Eugenia, ¿no? Bueno, pues fue la tercera hija de Alfonso XIII y de la reina Victoria Eugenia de Battenberg, y será una niña que pasará sobre todo toda su vida en Italia, pero es curioso, ¿no?, cómo es una de las comunicaciones que nos encontramos sea esta, ¿no?, el nacimiento de la infanta Beatriz, comunicándole a la emperatriz Cixi que ha nacido, y un poco el regocijo de querer compartir con ella pues el nacimiento de Babi, ¿no?, el nacimiento de Babi, que era así como se la llamaba dentro de la propia casa. Con lo cual, los nacimientos, ¿no?, las defunciones, las bodas, ocuparán esas comunicaciones que, aunque sí que es cierto que al principio nos puedan parecer excesivamente protocolarias, lo que nos están indicando son ese acercamiento, ¿no?, ese acercamiento a lo que va a ser las dos dinastías y a lo que va a ser esas dos familias, ¿no? Por ejemplo, el fallecimiento de la infanta Isabel el 17 de febrero del año 1902, las coronaciones, las defunciones, los cumpleaños, como muy bien decía anteriormente el profesor Ramírez, formarán parte, ¿no?, de esas comunicaciones, de esas cartas, de esas saludas. Generalmente son personas muy cercanas al rey Alfonso XIII. La infanta Isabel
que bueno, era conocida a veces como la boba, se la denominaba es Isabel de Borbón y Borbón, yo os digo más conocido como la boba, pues una persona que tenía un cierto deficiencias intelectual, pero sí es que es curiosa que era una persona muy querida por el rey Alfonso XIII, y les comunica, y era una forma, ¿no?, de realmente de mantenerse en contacto, de mantenerse en comunicación con ellos. Realmente habrá un fallecimiento, y es un poco el que me quiero centrar, no me quiero extender mucho más, pero sí que creo que hay un dato que me parece interesante, ¿no?, que fue el fallecimiento de la emperatriz, el fallecimiento de Cixi. El fallecimiento de Cixi sí que se recoge en esta documentación, en estas cartas, saludas, comunicaciones. Bueno, como a veces los historiadores nos sintamos más cómodos viendo el documento para referirnos a ellos, pero sí que fue un fallecimiento que fue importante dentro de Palacio, pero fue un fallecimiento muy importante también fuera de Palacio. Es decir, sobre todo fue una noticia tremendamente comentada en Europa y tremendamente comentada también en todo lo que va a ser las Cortes europeas. Por diversos motivos que les paso realmente a abrir y así realmente a mostrar y a contar. ¿Por qué la muerte de Cixi va a ser tan importante? Mira, la muerte de Cixi va a significar, y lo venimos hablando a lo largo del día de ayer, ¿no?, y yo creo también, va a significar sobre todo la apertura de China, ¿no?, esa apertura de China al mundo, ¿no?, y después de esta apertura de China al mundo, ¿no?, se ha ido, quiero poner simplemente ya no me preocupa tanto las imágenes, pero bueno, de lo que estamos viendo, esa apertura de China al mundo. Por lo tanto, fue una noticia muy comentada, y también quiero decirles, porque también lo he trabajado, lo he investigado, que fue la primera casi fake news que hubo en nuestro país, la primera fake news sobre el fallecimiento de ella. La prensa lo recoge, este fallecimiento, pero es más, la prensa lo recoge y sobre todo lo recogerá una figura extraordinariamente importante para nuestra política, que va a ser Emilio Castelar, ¿no? Emilio Castelar, que como ustedes muy bien saben, fue presidente de la República, ministro de Estado, parlamentario, pero sobre todo, además de todos esos cargos, fue periodista. Y escribía en muchísimos periódicos, le interesaba muchísimo la política internacional, y uno de los primeros asuntos intercontinentales que él aborda será el asunto de China. Estamos hablando del año 1891, y a Castelar ya mira a Oriente. Castelar se da cuenta ya en el año 1891 que Europa no puede seguir gobernando de espaldas a Oriente, y España tampoco puede. Con lo cual publica toda una serie de artículos relacionados con Oriente, que me parecen fundamentales y que los publica en la España Moderna. Los publica en esta revista, que la España Moderna, fundada por José Lázaro Galdiano, ese gran proyecto editorial, como no hubo otro, potenciado también por doña Emilia Pardo Bazán, que potencia también y ayuda a crear esta revista, la España Moderna. Y en la España Moderna, no les voy a aburrir, ni muchísimo menos, pero sí decirles que publica más de 50 artículos dedicados, don Emilio Castelar, a Oriente, decía, Oriente de nuestra Europa, la opinión pública europea embargada desde los desórdenes de China, la oposición entre Oriente y Occidente, tendencias a una desmembración y reparto de China, o últimos que hacía él, de la revolución del Palacio de Pekín, decía él, dirigido por una mujer, la emperatriz viuda, carácter de esta mujer, decía, y sus tendencias reaccionarias. Con lo cual, es un tema que a él le interesa muchísimo. El rey mandará una carta que además está escrita en francés, con fecha 12 de marzo del año 1909,
en la que expresaba el pésame por el fallecimiento de la emperatriz Cixi, ¿no? Y a raíz de esta carta, realmente, el tema ya había interesado anteriormente. ¿Por qué? Por ese interés, sobre todo que Emilio Castelar le había propugnado esta mujer y le había interesado desde sus comienzos como escritor en los periódicos, dando esa visión internacional, esa crónica, como él la denominaba, esa crónica internacional. Y me gustaría un poco traer esa imagen de una persona de la época, una persona de la época que se entera de las noticias que están sucediendo en China por las agencias internacionales, por las agencias francesas y por las agencias inglesas, que en muchas ocasiones estas noticias que llegan a España no se contrastan y realmente por ese afán, ¿no?, de matar, ¿no?, a la pobre emperatriz, ¿no?, pues se publican noticias falsas a lo largo de todos estos años. Emilio Castelar se refiere a ella como una mujer que a través de su política, dijo, cambió el rumbo de las relaciones diplomáticas con Europa y, según él, una de las responsables del aislamiento de China. Decía, necesitamos recordar lo que es la mujer y representa en China por medir toda la desmesurada extrañeza del fenómeno, presentada por la victoria de una emperatriz, decía él, reaccionaria, dictatorial y despótica. Durante más de 47 años, decía él, fue la auténtica gobernante de China y a la muerte de su marido, escribía él, el emperador, en 1861, se queda viuda con 25 años y él escribía para que los españoles conocieran a esta mujer, ¿no?, con un niño de 5 años menor de edad, al ser el heredero demasiado pequeño. Estas noticias de tan lejanos países llegaban a Europa un poco a veces desvirtuadas, totalmente desvirtuadas, ¿no? Y ese deseo, ¿no?, decíamos antes, por la comunidad internacional, sobre todo por Inglaterra, que era la que más deseaba el fallecimiento de Cixi, va a ser esa agencia inglesa la que recoge la noticia del fallecimiento de Cixi, y en esa crónica internacional de 8 de septiembre de 1896, la España moderna, y no solo la España moderna, sino otras publicaciones que he podido contrastar del momento, como el periódico La Dinastía, El Siglo Futuro o el periódico La Época, dedican todos estos periódicos, el 8 de septiembre del año 1896, unas líneas al fallecimiento, ya al reinado, decían ellos, de la celeste emperatriz Cixi, emperatriz del Imperio Chino, y remarcaban desde el año 1861. Por lo tanto, ella, Cixi, no había fallecido, ni muchísimo menos, tardará todavía unos años en fallecer, ¿no? Pero aquella noticia, lo que nos hacía realmente remarcar, era esas ganas, ese interés de que Cixi pareciera, sobre todo porque, como decían los periódicos de la época, Cixi, la emperatriz recién muerta, decían, 3 generaciones de monarcas han gobernado, decían, a su guisa la difunta, moviéndoles, decía él, cual titiritero. Y decía también don Emilio Castelar, este imperio que llega desde Mongolia y Tartaria, en su inmensa extensión, hasta el mar amarillo, se ha dejado gobernar por la débil mano, decía, de una pobre mujer. El dueño de Pekín y sus numerosos dominios durante todo el reinado de la muerte, decía, fue un estadista, decía, el cuyo nombre es difícil de pronunciar. Se llamaba el favorito Lin Chuan. Como supone, y como ustedes pueden realmente suponer, ¿no?, a través de estas crónicas, a través de estos periódicos, lo que nos hacían es, sobre todo, acercarnos a lo que va a ser esa mirada a través de España y al advenimiento al trono del último emperador, de Puyi. Con él terminarán esas relaciones España
esas relaciones España con China de las dos familias imperiales, pero sobre todo China va a ser un asunto y un estado que preocupa a la diplomacia universal, porque todos aquellos imperios dominados por un espíritu a veces inerte terminaban de petrificarse y sobre todo se iban descomponiéndose. Esta situación hizo que todas las crónicas de Castelar en esa mirada internacional pusiesen su amor y sobre todo su mirada en China, pero sobre todo en lo que no significaba la China del momento. Para él, como él comentaba, la libertad y la dignidad humana, porque decía, China se encuentra bajo el absolutismo de Cixi. Solamente, decía él, se salvaría si era capaz de realizar una revolución social. Y lo decía esto en el año 1896. Un pueblo que oye todos los días encarecer los placeres de la nada, decía él, forzosamente ha de pugnar por volver a la nada. Creo que estas últimas palabras definen a un estadista como fue Emilio Castelar y sobre todo a un visionario de lo que años después significaría la Revolución China. El volver y propugnar a la nada. Pues con estas palabras, no mías, sino del gran político, historiador y maestro de grandes políticos del siglo XIX, que es Emilio Castelar, pues les doy las gracias por haberme escuchado tan amablemente y siento a veces las interrupciones que hayamos podido tener un poco por la presentación. Y doy las gracias, reitero mis gracias al profesor de Basa, al profesor Ramírez, y les doy la enhorabuena por estas jornadas. Muchísimas gracias, Muchas gracias, Cristina. Cristina.